Señor, somos muy débiles y lentos para aprender. Somos, oh Señor, un pueblo roto, corrompido por el pecado. Y vivimos en un mundo roto, lleno de maldad, de injusticia, de sufrimiento y dolor. Muchas veces, oh Señor, porque no podemos verte, porque no podemos comprender lo que estás haciendo, dudamos tu magnificencia, tu sabiduría, tu soberanía. Ayúdanos, oh Señor, no de correr de ti, pero correr a ti por medio del sufrimiento en que estamos viviendo ahora. Crezca nuestra fe y fortalézanos para compartir con otros la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdame, oh Señor, a explicar con claridad en el poder del Espíritu lo que enseña tu palabra sobre estos temas sumamente importantes. Y todo eso, Señor, para que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. En su nombre oramos. Amén. En este último año hemos visto más sufrimiento en el mundo que he visto en toda mi vida. Este no es decir que este es nuevo, pero es tan presente. Miramos las noticias, escuchamos de tantas personas que están sufriendo. De lo que vio ayer, había casi 1 millón de personas en el mundo que han muerto por el coronavirus. Cuando pensamos en eso, es increíble, ¿no? Casi 1 millón de almas que ahora han pasado de esta vida a la próxima. Es increíble también considerar que casi ese mismo número de almas que en un año son perdidos por aborción, solamente en ese país, en los Estados Unidos. Cuando pensamos en el sufrimiento de los por cáncer, por enfermedad del corazón, de pobreza, de hambre, de abuso físico, sexual, es horrendo. Lo que hemos visto del racismo, personas perdiendo su vida por odio en el corazón de personas por el color de su piel. Todo eso puede causarnos de dudar si Dios existe, y si Dios es soberano, y si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir todo ese mal en el mundo? Cuando estamos sufriendo, o cuando vemos otros sufriendo, y si no solamente ponemos nuestra cabeza en la arena y tratamos de olvidar que existe, pero cuando realmente permitimos nuestros corazones de sentir la pesadez de ese dolor en el mundo, hay una de dos reacciones. Uno es correr de Dios, negar a Dios, decir, no es posible que un Dios existe que pudiera permitir tanto sufrimiento. La otra reacción es correr a Dios como el único quien puede resolver un mundo tan contaminado con maldad. Y el propósito de esta lección es hacer dos cosas. Primeramente, equiparnos de responder a las dudas del mundo, de los filosóficos, o tal vez de las próximas dudas que hemos tenido o que tenemos, porque es muy posible como creyente que todavía tenemos dudas que vienen de Satanás, queriendo que dudamos su existencia. Y queremos responder a esas preguntas, a esas dudas, respondiendo a las dudas filosóficas con la verdad de la Biblia. Y segundo, queremos ver la solución de ese problema del mal o problema del dolor con la Biblia. ¿Por qué Dios permite un mundo tan contaminado y qué es su plan para resolver todo? El fin de eso, espero, es que vemos dos cosas. Primeramente, que la existencia
de sufrimiento y dolor en el mundo no niega la existencia de Dios. De verdad, es una prueba por la existencia de Dios. Y vamos a ver cómo eso es. Pero la existencia de mal, de sufrimiento en el mundo, es una prueba que Dios existe. Segundo, y lo más importante, es que este sufrimiento tiene un fin, que es causarnos de correr a Dios, escondernos en fe en Dios y ver que Él tiene un plan para resolver ese mundo roto con pecado. Y el fin es para crecer nuestra fe en Él. Entonces, comenzamos con el problema del mal. Un poco filosófico, espero que hemos hecho nuestros ejercicios mentales esa mañana, que estamos listos para pensar un poco, porque vamos a escuchar a los ataques de Satanás del mundo en contra de Dios. Primero, y ese es muy común, ¿cómo es que un Dios, esta es la presuposición, si Dios es bueno y si Dios es soberano, Él no puede coexistir con malo en su universo. Y por el superficie, este argumento es muy lógico. Porque si Dios tiene todo poder y Él es bueno, porque Él no quitará todo mal de su universo como es. Pero si Él no quita, aparentemente Él no es bueno. Y le gusta la maldad. O Él no es omnipotente, no es poderoso. Él no puede hacer algo para quitar la maldad. Entonces, hay malo o hay Dios, pero los dos no pueden coexistir. Este es su argumento. ¿Y por qué? Claramente vemos dolor, sufrimiento, malo en el universo. Aparentemente Dios no existe. ¿Cómo respondemos a eso? Pues el primer argumento es filosófico. Vamos a responder filosóficamente preguntando sus presuposiciones. ¿Cuál es la fundación de su argumento? La fundación de su argumento es que ellos pueden comprender todas las razones que Dios podía tener por permitir lo malo existir en su universo. En otras palabras, debemos preguntarle, ¿es posible que Dios tiene una razón por permitir el malo en el universo? Si es posible que Dios tiene una buena razón por permitir el malo coexistir con Él en su universo, este destruye su argumento. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Pues dice mucho, pero especialmente quiero pensar en Job. Pasamos al libro de Job, capítulo 42, y recuerda la historia. Aquí hay un hombre que en capítulo 1 dice fue un hombre justo. No es decir que él fue sin pecado y perfecto, pero ese fue un creyente en Dios, fiel a Dios. Pero Dios le permitió sufrir. ¿Por qué? Job no sabía. Dios tenía razón, pero Job no lo sabía esa razón. Su razón fue porque el enemigo, Satanás, quería atacar el carácter de Dios. Y atacar el carácter de Job, diciendo, la única razón por que Job te sirve, Dios, es porque tú le bendigas. Pero si quita la bendición, él va a negar. Y Dios probó su fidelidad y fidelidad de su siervo, quitando sus hijos, quitando sus riquezas, quitando su propia salud, hasta el punto en que su esposa le dijo, niega a Dios y se muera. Pero él no llegó a Dios. Y vino amigos, que en verdad no fueron buenos amigos, consoladores, pero no trayendo buen consejo, que tenían un entendimiento del universo muy simple, demasiado simple. Su entendimiento fue así. Si algo haga bueno, será bendecido. Si alguien haga lo malo, va a sufrir. Job está sufriendo. Aparentemente has hecho algo malo. Arrepiéntate y vas a ser restaurado. Y Job dijo, soy justo. No hizo nada. No sé por qué estoy sufriendo. Pero no fue algo que hizo. Y Dios estaba de acuerdo con él.
En capítulo 1, él dijo, sí, él no ha hecho nada para merecer tanto sufrimiento que él tenía, pero Dios tenía un plan que Job ni sus amigos podían comprender. Y en capítulo 38, Dios apareció a Job. Finalmente, después de tanto hablar, los seres humanos aquí en la tierra tratando de comprender cómo es que el justo está sufriendo, finalmente Dios habla. En Job 38, versículo 1, entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré, tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre que se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular cuando cantaban junto a las estrellas del alba. Todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y él sigue, 38, 39, 40, 41, no explicando su razón por su sufrimiento, solamente abriendo sus ojos un poco de ver que la sabiduría de Dios es infinita. Como creador y sustentador de ese universo, los seres humanos, nosotros no podemos comprender la infinitud de su inteligencia, la profundidad de sus propósitos por lo que Él hace. ¿Quiénes somos para preguntar a Dios? Y esta es la reacción de Job en Job 42. Dice versículo 1, entonces Job respondió a Jehová y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Parte del propósito del sufrimiento que Job experimentó fue para preparar su corazón para ver la majestad de Dios, ver su sabiduría que es infinitamente más grande que su propio entendimiento. Y es interesante que al fin de la historia de Job, todavía él no sabía qué fue la razón que Dios tenía por su sufrimiento. Muchas veces sufrimos, no sabemos por qué Dios está permitiendo este sufrimiento. Pero lo que sabemos es eso, que Dios no es solamente infinitamente poderoso y infinitamente bien. O bueno, Él es infinitamente sabio. Infinitamente sabio. Él sabe lo que Él está haciendo, gobernando su universo. Él tiene un buen plan. Y Él nos ama. Él está preparando todo para bien, por lo que le ama, por lo que son llamados por su nombre. Y cuando estamos hablando con personas que no creen en Dios y piensan que ese es un argumento para probar que Dios no existe, nuestra pregunta sencilla es, ¿tú eres Dios? ¿Sabes todo? ¿Puedes comprender cómo funciona todo el universo? ¿O es posible? Es posible que Dios tiene una buena razón por el sufrimiento que tú no puedes comprender. Y tienen que decir, sí, no soy Dios. No puedo comprender todo. Pero todavía, aunque filosóficamente ese argumento termina el argumento, no satisface el alma. Porque muchas veces es algo más profundo que el cerebro. Es algo de corazón. Es que el segundo argumento, no quiero creer en un Dios que pudiera permitir tanto sufrimiento en el mundo. Es posible que Él existe, que Él tiene buena razón, pero no quiero creer en Él porque he visto un bebé muriendo de cáncer. ¿Cómo es justo? ¿Cómo es posible que más que 1 millón de personas pudieran morir por un virus? Este no es justo. No quiero creer en un Dios que pudiera permitir tanto sufrimiento. ¿Cómo respondemos a eso? Tenemos primeramente tener cuidado.
Porque ese no es un argumento para ganar. Este es un corazón, un alma con dolor, que está buscando consolación, que está buscando por esperanza. Y tenemos esa esperanza porque tenemos Cristo. ¿Cómo respondemos? Primeramente, con preguntas. Primera pregunta, ¿crees que está mal esta injusticia? ¿Crees que es mal o injusto que Dios permite este sufrimiento? Con sus palabras, eso es lo que están diciendo. Este es injusto. Este no puede ser. Entonces, ellos están, sin saberlo, poniendo un estándar de justicia, un estándar de moralidad, diciendo, este es cómo debe ser el universo. Debe ser gobernado con justicia así, y Dios no es justo permitir eso. ¿Ok? Si ellos están de acuerdo, sí. Dios está siendo injusto. Segunda pregunta, ¿de quién define ese estándar de justicia? ¿Tú lo defines? ¿El gobierno lo define? ¿La sociedad lo define? ¿Quién lo define ese estándar? Si Dios no existe, depende en cada persona definir su propio estándar de justicia, de moralidad. Y si creemos que solamente somos criaturas físicas crecido por la evolución, debe ser bueno que esas personas se mueran. Hay más recursos para mí. Los débiles deben morir para que los fuertes puedan crecer más. ¿Qué es eso en ti clamando injusticia? Este no debe ser así. La respuesta es, este es Dios. Este es Dios clamando. Este no es como he creado un universo de vivir. Tengo un mejor plan por mi universo que tanto dolor y tanto sufrimiento. Y la cosa increíble es que Dios, su existencia es probado por la existencia del mal y el dolor. Porque esta conciencia, ese sentido de injusticia viene de Dios. Paso conmigo a 1 de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Primero vemos entonces que Dios es perfecto. Dios no tiene pecado en él, no tiene una sombra de maldad en él. Él no es el creador del mal. Y Dios, es porque Dios es luz que tenemos luz. Es porque Dios es justo que sabemos qué es la definición de justicia. Es porque Dios es bueno, que cuando vemos la maldad en el mundo, ese nos toca fuerte. Cuando vemos sufrimiento, entendemos, oh, no debe ser así, es porque Dios es luz. Somos en tinieblas, pero Dios ha brillado en nuestras vidas para que podamos comprender, hay algo mejor detrás de eso. Hay un plan más grande que eso. Y es ser como Dios, luz sin sombra, sin tinieblas. Y lo que queremos hacer cuando estamos hablando con personas que están en esos tiempos de duda, es decir, que lo que están sintiendo, ese dolor, es porque Dios existe. Es porque Él es luz. Es porque Él es justo. Es porque Él quiere y va a hacer lo necesario para cambiar este mundo, para que un día todo ese sufrimiento no existe. Corre a Él, no corre de Él, escóndase por fe en Él. Encontraremos la esperanza y el gozo que estamos buscando. Y con eso movemos a la historia bíblica. ¿Cómo es que un Dios bueno, soberano y sabio
permite tanto sufrimiento en ese mundo? Podemos contar esa historia con 3 partes. La creación, pecado y juicio. Segundo, la salvación en Cristo. Y 3, la nueva creación y el juicio final. Con esos 3, la gran historia desde Génesis a Apocalipsis, encontramos la respuesta al problema del mal y dolor. Pasa conmigo a Génesis 1, por favor. La primera cosa que ver es que en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es luz. Dios es perfecto y justo y el creador de todo. Él no es el creador de la maldad. Versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde, fue la mañana, el 6º día. Dios es bueno, y todo lo que hizo, todo lo que creó, era sumamente bueno. Fue una reflexión de su perfección. Pero sabemos lo que ocurrió. En Génesis 3, Adán y Eva pecaron y contaminaron no solamente sus propias almas, pero toda la creación que fue puesto bajo su control. Paso conmigo a Romanos 5. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, el pecado entró en el mundo por Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Este versículo nos enseña que Adán es el padre de todo su género. Cuando él pecó, todos nosotros como miembros de su familia éramos contados pecadores y recibimos una naturaleza de pecar. No tenía que entrenar a mis hijos cómo pecar. Naturalmente pecan. Todos nosotros pecamos. Como Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por el primer pecado de Adán, todos nosotros somos pecadores. Y como Dios dijo a Adán y Eva, como dijo a Adán, en el día que lo comes, en el día que pecas, morirás. Serás separado de mí porque soy santo y bueno. Y el pecado resulta en muerte, en separación de Dios. Pero el efecto no fue solamente por los seres humanos. Pasa a Romanos 8. Romanos 8, versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Por resultado del pecado de Adán y Eva, el mundo está esclavizado a la corrupción. Antes del pecado de Adán y Eva no habían gran tormentos, terremotos o huracanes, todo podemos decir el sufrimiento natural que existe en la tierra no existiría si no había el primer pecado de Adán y Eva. Pero por resultado, el mundo, la creación es roto. No solamente es la clima,
También los animales. Antes los leones, los corderos podían descansar juntos, pero ahora están en conflicto. Están gimando, esperando por el día de la revelación de Cristo y la salvación final de los hijos de Dios. Toda la creación, como leemos en Salmo 96, 11 otra vez, alégrense los cielos, regocíjese la tierra, ruja el mar, cuánto contiene, gócense el campo, todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante de Jehová, porque él viene a buscar la tierra. Buscará al mundo con justicia, a los pueblos con su fidelidad. ¿Por qué van a cantar con gozo? Toda la creación, porque ahora están en dolor, en esclavitud a la corrupción, esperando por el día en que Jesús venga y libra este mundo de su corrupción a la libertad de tener el pecado quitado de ese mundo y ser liberado de vivir en justicia otra vez. Es el pecado que corrompe, que contamine todo ese universo, incluso nuestras vidas. Y por eso sufrimos. Con esto quiero decir dos cosas muy importantes en cómo ayudarnos de comprender el sufrimiento, el plan de Dios por el sufrimiento. Lo primero es que en esta época que vivimos, en ese tiempo, esperando por la segunda venida de Cristo y la nueva creación, no hay una balanza entre nuestro nivel de justicia y nuestro nivel de sufrimiento. Todos nosotros somos pecadores, todos somos injustos, pero además hay algunos que son más justos que otros, claro. Pero tristemente vivimos en un tiempo en que vimos los ricos, los injustos, opresionando a los pobres y parece que están siendo bendecidos de Dios. Y parece como, y es ahora injusticia. ¿Cómo puede ser? Si Dios es justo, si Dios existe. Nuestra esperanza es que un día Él va a arreglar todo eso. Un día todas las embalanzas de injusticia serán corregidos, porque Dios es justo, solamente Él es paciencia en ejecutar su justicia. Y por eso Romanos 12 nos dice que no debemos tomar venganza, porque la justicia está en las manos del Señor. Podemos esperar por ese día, cuando Él va a corregir todo eso. No depende de nosotros de resolver toda la injusticia en el mundo, porque Dios es justo. Y Él lo hará. Al otro lado, si vemos los injustos siendo bendecidos, y decimos, este no es justo, también vemos muchos que son justos, como Job, que están sufriendo, y decimos, este no es justo. ¿Cómo puede ser? Y también tenemos que desconectar en nuestra mente la idea que un pecado resulta en un nivel de sufrimiento. Dos pecados, doble sufrimiento. No funciona así. Piensa en Juan 9. Recuerda el hombre nacido ciego. Y la pregunta fue, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que él fue nacido ciego. Porque en la mente de los maestros tenían un entendimiento simple, como los consoladores amigos de Job, que es simple: pecado, sufrimiento. Si es justo, bendecido. Muy simple. Pero ¿quién pecó? Para que él fue nacido ciego. La respuesta de Jesús fue: no fue él, ni de sus padres, pero para la gloria de Dios, que él fue nacido ciego. Dios tenía un plan, un propósito más grande que simplemente en ese tierra balanceado pecado y juicio. Él tenía un plan para revelar su gloria. Él tenía un plan para enviar su Hijo, para sanar a ese hombre de su ceguera y para enseñarnos que Jesús es el único quien puede darnos visión espiritual. ¿Quién podía comprender eso? Solamente
con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, podemos comprender que Dios tiene un plan por nuestro sufrimiento, por nuestras limitaciones que son más grandes que solamente balanceado pecado con justicia. Es para su gloria. Es para su gloria que sufrimos. Este nos da esperanza. Este no es decir que si estamos sufriendo no vemos como causa. Debemos considerar, sí, estoy siendo disciplinado por el pecado, sí, es posible. Es posible que estoy sufriendo ahora por consecuencia de lo que he hecho. Que Dios está enseñándome algo. Es posible. Es probable. Pero también es posible que estamos sufriendo porque Dios tiene un plan más grande que todavía no podemos comprender. Esperamos en Él. Es para su gloria. También no debemos juzgar a otros cuando vemos que están sufriendo y pensar como somos muy aptos de ser. Soy mejor que ella, porque mira cómo están sufriendo y yo no. Este fue exactamente la actitud de los superapóstoles en 2 Corintios, atacando a Pablo. Mira cómo Pablo está sufriendo tanto y no somos ricos y poderosos e importantes, entonces somos más bendecidos de Dios. No es así. Dios es glorificado en nuestra debilidad, porque su gracia es suficiente por nuestra debilidad. Segunda cosa en este punto, el pecado y el juicio, es considerar eso. Romanos 3:23 otra vez. Todo un pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, en un sentido, todo el sufrimiento que tenemos es menos que lo que merecemos. ¿Qué es la paga del pecado? Es muerte, es separación de Dios para siempre. Lo que merecemos por nuestro pecado no es solamente enfermedad o pobreza o dificultad en nuestros hogares y matrimonios y trabajo y sea lo que sea. Lo que merecemos es eternidad en el infierno. Y todo menos que eso es gracia de Dios para no darnos lo que merecemos. Entonces la pregunta no es ¿cómo puede un Dios bueno y soberano permitir que el malo existe, el sufrimiento existe? La pregunta más misteriosa es ¿cómo puede un Dios bueno y soberano permitir que haya tanto gozo, que haya tanta bendición en la vida de pecadores? Porque no merecemos nada más que su ira. Pero Dios es tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, que aunque somos grandes pecadores, Dios nos permite tener vidas muy bendecidas. Hasta el punto en que cuando algo como un plaga viene, decimos, oh, hay algo raro aquí, ¿qué está ocurriendo? Esta es la vida normal. Esta es una porción de lo que merecemos por nuestro pecado como humanidad. Este no es algo extraño. Lo que es extraño es experimentar una vida fácil y gozoso y contento. Primer punto, entonces. La razón por qué el sufrimiento existe en el mundo es por causa del pecado. Pero Dios tiene un plan para pagar por el pecado, quitar el pecado y restaurar el mundo. Y este es su plan de salvación. Pasa conmigo a Isaías 53. Este pasaje bien famoso habla del siervo del Señor, una profecía de Jesucristo, que como Dios en su perfecta sabiduría, en su perfecto amor, iba a enviar su siervo para tomar el pecado de su pueblo y quitar ese pecado para restaurarnos a Dios. Dice Isaías 53, versículo 3. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Piensa en eso. Jesús, de todas las descripciones, de todos los nombres que tiene Jesús, Él es el varón
de dolores. Un ser caracterizado por una alma afligida, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente. ¿Por qué? Porque él fue un hombre de dolor, de aflicción, despreciado. Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Teníamos esa misma mente como los consoladores de Job, como los maestros en los tiempos de Jesús. Es simple. Si alguien está sufriendo, él está bajo la ira de Dios. Él es un pecador quien mereció. Él fue despreciado por los en sus tiempos y del mundo de hoy. Si no fue por la gracia de Dios, de nosotros también. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido. Pero ¿por qué él fue afligido? Dios tenía un plan infinitamente más sabio que podemos comprender. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando estamos sufriendo dolor, cuando vemos injusticia en el mundo, personas que amamos o tal vez a nosotros mismos y sufrimos, y causa un dolor profundo en nuestro ser y dudamos que Dios existe, ¿cómo podía permitir eso? Recordamos que Dios envió a su Hijo, no solamente para juzgar el mundo por su injusticia, pero para tomar toda esa enfermedad, tomar todo ese dolor, toda esta aflicción en su cuerpo y ir a una cruz para morir por todo eso y morir por su raíz, que es el pecado. Él fue un hombre experimentado en dolor, en aflicción. Él entró en ese mundo que él ha creado, ese mundo que él ha rechazado, y él tomó su transgresión en su cuerpo y sufrió por ese pecado. Él cargó nuestras iniquidades, nuestros dolores, nuestro sufrimiento que merecíamos. Jesús lo tomó en amor por nosotros. Es increíble el plan de Dios para salvar el mundo del mal. Eso es algo que no podemos comprender. La infinitud de la sabiduría de Dios. Si preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios en el principio creó el universo con la posibilidad de pecar? ¿Por qué Dios puso el árbol de las ciencias del bien y del mal en el huerto? Porque Él no, con toda su soberanía, no creó a Adán y Eva sin la posibilidad de pecar. Por nosotros ese parece muchísimo mejor, muchísimo más fácil. Pero Dios es mucho más sabio que nosotros. Y no podemos pretender de comprender todas las razones por todo lo que Dios hace. Pero una cosa que sabemos, el centro de su plan en creando el universo es para revelar su gloria. Es decir, revelar sus atributos. Revelar que Él es poderoso. Revelar que Él es justo. Él podía hacer todo eso creando el universo sin el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cómo podía demostrar su gracia, su humildad, para perdonar pecadores, siendo Dios, viniendo como hombre y muriendo en una cruz? Esta es una sabiduría que nadie podía comprender aparte del Espíritu y la palabra de Dios. El centro de su plan por el universo es un cruz en que Dios murió por nosotros. Dios permite tanto sufrimiento porque Él quería venir y tomar ese sufrimiento en su cuerpo y morir por nosotros.
Este es sabiduría. Este es un Dios que quiero amar más, que quiero confiar en Él más, porque no hay otro Dios en el mundo con ese tipo de amor, humildad y sabiduría. Vemos la gloria de Dios en la cruz. Y finalmente vamos a Apocalipsis. El fin de la historia. Hemos visto que Dios no es el autor del pecado, creó una perfecta creación, pero los seres humanos lo contaminó por el pecado de Adán y merecemos el juicio. Y parte del sufrimiento que vemos en ese mundo, o todo el sufrimiento que vemos en el mundo ahora, es resulta en una manera u otra del pecado. Pero Jesús es la solución de ese problema. Jesús tomó nuestro pecado en la cruz y murió por nosotros para rescatarnos de nuestro pecado y un día del sufrimiento. Ese es el fin de la historia. Cuando termina todo sufrimiento y el mundo está restaurado, como fue hecho de ser un mundo de justicia sin sufrimiento. Apocalipsis 21, comenzamos en versículo 1. Y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Escucha bien este maravilloso versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará esas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí tenemos una profecía del futuro tan vívido y poderoso que describe los dos fines, y hay solamente dos. Uno es una nueva creación, una nueva ciudad hermosa, en que Dios quita nuestras lágrimas. Y no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, hay solamente gozo y justicia y paz con Dios por la eternidad. La otra opción es un lago de fuego eterno, donde se han tirado todos los pecadores, todos los injustos, todos los que han matado y han mentido. ¿Qué es la diferencia entre esos dos? La diferencia es versículo 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todos nosotros merecemos ser en el lago de fuego preparado en versículo 8. Pero los que beben de Cristo, como la mujer samaritana del pozo, y Jesús le ofreció, por fe en él, agua viva, agua que brota en el alma para la eternidad, satisfaciendo nuestros deseos aquí en la tierra y por la eternidad.
Esta visión del futuro nos da esperanza. Que un día Jesús vendrá. Y cuando Él viene, Él juzgará con justicia. Todo el sufrimiento terminará. Toda la imbalanza de justicia en ese mundo, toda la opresión, toda la corrupción será juzgado. Debemos ser preocupados por eso en un sentido, sí. Debemos hacer todo lo posible para luchar por los débiles, por los pobres, por los que están siendo opresionados, por los que son enfermos. Debemos ayudarles como Cristo vino, ayudando a los injustos, ayudando a los enfermos, sanando y amando, invitándoles a Él. Debemos servirles y luchar por la justicia, pero sabiendo que el fin, cuando todo será establecido justo, es cuando Jesús venga. Él es el Rey justo. Y cuando Él venga, toda la criatura va a regocijar. Y todos los suyos, vamos a tener todas las lágrimas que tenemos hoy quitados. Y será puro gozo en su presencia para siempre. Pero por los que están en rebelión de Él, pensando que está más justo que Dios, o que Él no existe, van a encontrar que sí Él existe, que Él es justo y que ellos son injustos. Y por eso ellos no pueden ser parte de su nueva creación perfecta. Ellos son contaminados con pecado y su mundo es perfecto sin pecado. No pueden pasar por la puerta, no pueden entrar y será demasiado tarde. ¿Cómo podemos ser limpiados de todo nuestro pecado? ¿Cómo podemos ser satisfechos en la presencia de Dios para siempre? Es por beber del agua viva de Jesucristo y recibir en Él la consolación de nuestras almas. Dos aplicaciones por nosotros, entonces. Primeramente, en medio del dolor personal o dolor que estamos mirando en el mundo, y nuestra primera reacción carnal es correr de Dios. Debe tener la opuesta reacción, corremos a Dios. Nuestras almas tienen sed, bebamos de Dios, de su gracia. Encontramos el gozo, la salvación que solamente Él ofrece. Cree en Cristo. Y este no es solamente por los que ahora no creen en Cristo. Es una llamada a todos nosotros en esos tiempos creer más y más y más en Cristo. Poner las raíces de nuestra fe más profundo en la tierra de su palabra, bebiendo de su soberanía, de su amor, de su sabiduría, creyendo más y más y más en Él, para que cuando venga el sufrimiento a nuestras vidas, estamos listos para perseverar en la fe. Segundo, Primera de Pedro 3:15 dice, presentar defensa ante todo el que nos demanda razón por la esperanza que hay en nosotros. Esos son tiempos hechos del Señor para compartir las buenas noticias de Jesús. El mundo está preguntando, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿A dónde hay esperanza? ¿A dónde está Dios? Sabemos a dónde está. Él está en su trono. Él tiene un buen plan. Dios ha creado ese universo, ha enviado su Hijo para tomar toda la enfermedad, todo el sufrimiento en su cuerpo en la cruz y ofrece salvación, ofrece esperanza. Un día establecerá justicia en la tierra. Confiamos en Él. Oramos, hermanos. Gracias, Jesucristo, por ser el Cordero de Dios, quien vino para morir por nuestros pecados. El varón de gran dolor, quien murió por nuestras transgresiones y para darnos esperanza eterna. Ayúdanos, oh Señor, de confiar más en ti. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no sabe que si tú vengas hoy, serían preparados por tu venida. Serían parte de tu nueva creación y no irían al lago de fuego. Te pido, Señor, que crean en ti, que todos nosotros creemos más y más en ti.
experimentando ahora en medio del dolor el gozo de beber del agua de vida.